Luego, después de hacer esta pregunta, bueno, ¿cómo hacemos que el discipulado sea nuestra máxima prioridad? Comienza a hablar de nuestra asistencia regular al templo y ahí, Víctor, van a venir una promesa, una pregunta, una promesa de él, una pregunta que él formula que dice que al menos a él le cambió su vida y después de esto también una promesa del Salvador. Y a mí me resulta muy interesante esto, porque es una promesa profética, una promesa que el Salvador nos hace. Así que vamos a escucharlo y ahorita regresamos. La adoración regular en el templo nos ayudará. En la casa del Señor nos centramos en Jesucristo. Aprendemos de Él. Hacemos convenios de seguirlo. Llegamos a conocerlo. Al guardar nuestros convenios del templo, obtenemos mayor acceso al poder fortalecedor del Señor. En el templo recibimos protección contra los embates del mundo. Experimentamos el amor puro de Jesucristo y de nuestro Padre Celestial en gran abundancia. Sentimos paz y seguridad espiritual, en contraste con la turbulencia del mundo. Esta es mi promesa para ustedes. Todo aquel que busque con sinceridad a Jesucristo lo hallará en el templo. Sentirán su misericordia. Encontrarán respuestas a sus preguntas más acuciantes y comprenderán mejor el gozo de su evangelio. He aprendido que la pregunta más crucial que cada uno de nosotros debe responder es esta: ¿a quién o a qué daré mi vida? Mi decisión de seguir a Jesucristo es la más importante que he tomado en mi vida. Durante mi época de estudiante de medicina obtuve un testimonio de la divinidad de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Desde entonces, nuestro Salvador ha sido la roca sobre la que he edificado mi vida. Esa decisión ha marcado la diferencia. Esa decisión ha hecho que muchas otras decisiones sean más fáciles. Esa decisión me ha dado propósito y dirección. Y también me ha ayudado a superar las tormentas de la vida. Permítanme mencionar dos ejemplos. Primero, cuando mi esposa Dancel falleció inesperadamente, no pude localizar a ninguno de nuestros hijos. Allí estaba yo, solo, devastado y clamando por ayuda. Afortunadamente, por medio de su espíritu, el Señor me enseñó por qué mi querida Dancel había sido llevada a casa. Al comprender eso, me sentí consolado y con el tiempo pude sobrellevar mejor mi pesar. Más tarde, me casé con mi amada esposa Wendy. Y ella fue parte fundamental de mi segundo ejemplo. Cuando Wendy y yo estábamos en una asignación en un país lejano, unos ladrones armados me pusieron una pistola en la cabeza y apretaron el gatillo. Pero el arma no disparó. Durante esa experiencia, la vida de ambos se vio amenazada. Sin embargo, Wendy y yo sentimos una paz innegable. Era la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos y hermanas, el Señor también los consolará a ustedes. Él los fortalecerá y los bendecirá con paz, aún en medio del caos. Escuchen esta promesa de Jesucristo para ustedes. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. La capacidad. Bien, hay varios aspectos sumamente relevantes en los cuales podemos detenernos para analizar en esta parte del discurso. Vamos por partes y vamos en el orden que está establecido.
El presidente Nelson, Víctor, comienza haciendo una promesa sobre aquellos que busquemos a Jesucristo en el templo. ¿Quieres hablar sobre esto? Sí, y de hecho hay una promesa explícita. Sin embargo, previo a esto, hay varias promesas ahí implícitas en su discurso. Menciono algunas de ellas. Él dice, la adoración regular en el templo nos ayudará de manera general, pero vamos a ver en qué nos ayudará. Dice, en la casa del Señor nos centramos en Jesucristo, aprendemos de Él. Ahí va una promesa implícita, aprendemos de Él cuando estamos en su casa. Hacemos convenios de seguirlo, y otra promesa implícita, llegamos a conocerlo. Al guardar nuestros convenios del templo, otra promesa, y que él ya nos había hecho en otro discurso, obtenemos mayor acceso al poder fortalecedor del Señor. Y una más, dice, en el templo recibimos protección contra los embates del mundo. Y él continúa, experimentamos el amor puro de Jesucristo y de nuestro Padre Celestial en gran abundancia. Finalmente dice, sentimos paz y seguridad espiritual, en contraste con la turbulencia del mundo. Entonces, describe una serie de, yo le considero promesas implícitas, también podemos verlas como bendiciones. Él describe una serie de bendiciones asociadas a nuestra adoración regular en el templo. Y hay una palabra que aquí me llama mucho la atención, Carlos y Salvador, regular, adoración regular. Es decir, no puede haber este mismo efecto, no pueden estar estas bendiciones o promesas implícitas en estas palabras si nuestra adoración es esporádica, si nuestra adoración o nuestra asistencia al templo es de vez en cuando, o si nuestra adoración en el templo es cuando me quede tiempo. Aquí hay una condición y esa condición es la adoración regular. Y entonces ya viene la promesa explícita más adelante, si le bajas un poco, en donde dice, esta es mi promesa para ustedes. Todo aquel que busque con sinceridad a Jesucristo lo hallará en el templo. Sentirán su misericordia, encontrarán respuestas a sus preguntas más inquietantes y comprenderán mejor el gozo de su evangelio. Entonces, la promesa es que los que busquemos, o todo aquel que busque con sinceridad a Jesucristo, lo hallará en el templo. Una vez, 2 veces, cualquier cantidad de veces que nosotros lo busquemos con sinceridad, lo hallaremos ahí en el templo. Entonces, esto también viene asociado a la adoración regular en el templo. Si es que lo queremos buscar más de una vez, o más de una vez al año, o más de una vez cada 3 o 4 meses, o la frecuencia con la que estemos asistiendo al templo. Y qué promesa tan interesante, ¿eh? Buscarlo con sinceridad, lo hallaremos en el templo. Y esto pareciera, y no es un absoluto, pero esto pareciera que no hay otra manera de encontrar a Jesucristo si no es en el templo. Gracias, Víctor. Aquí haciendo esta acotación de lo que mencionabas tú, Víctor, sobre la asistencia regular, pregunta Facebook User, ¿qué sería una visita regular? Aquí creo, Víctor, pertinente que hagamos esta aclaración de que también mucho depende de las condiciones de cercanía, ¿no? Con un templo. Sí, y por eso no especifica, o la promesa no está sujeta, o estas bendiciones no están sujetas a que vayas una vez por semana o a que vayas una vez al mes, porque para mí podría ser relativamente fácil ir una vez por semana, porque el templo está a 20 minutos de mi casa, pero para una persona que tiene el templo a 5 horas, o a 10 o 15 horas, pues sería prácticamente imposible, ¿no? Estar asistiendo una vez por semana. Entonces, esta regularidad va a depender de sus circunstancias. ¿A qué se refiere regularidad? A que sea de manera constante. Si de acuerdo a mis circunstancias yo puedo ir una vez cada 3 meses, entonces ser regular en esa meta que yo tengo
debido a mis circunstancias. Si yo siento que debo hacerlo con más frecuencia y tengo las posibilidades de ir una vez al mes, entonces ser regular. ¿Qué significa ser regular? Pues que vaya una vez y luego con el mismo periodo vuelva a ir otra vez y con el mismo periodo de distancia vuelva a ir otra vez. Eso es regularidad. Y no que vaya una vez y luego al año y luego a los 3 meses y luego a los 8 meses. Ahí es donde está la diferencia de si somos regulares o no. Y la distancia entre los tiempos, ahí depende de las circunstancias y posibilidades de cada quien. Carlos, ¿quieres abonar en algo? Sí, sabes que esta parte que acabamos de escuchar del presidente Nelson nos habla de unas ciertas bendiciones que él hace un recuento. Y es como una continuación de la invitación. ¿Recuerdan de cuando él nos invitó a estudiar Doctrinas y Convenios 109? Bueno, aquí está el resumen. Aquí está. Si ustedes estudiaron Doctrinas y Convenios 109 de manera individual o como familia, lo que estamos viendo aquí es un resumen o parafraseando el presidente Nelson, la sección 109 de Doctrinas y Convenios. Lo que vemos después es es como si fuera una cadena, porque él después menciona dos experiencias individuales que fueron terribles y trágicas. Sin embargo, yo asocio a estas experiencias individuales a lo que previamente él menciona del templo. Algo que me llama mucho la atención y que tiene que ver con la última escritura que él menciona de estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, es que dice que en el templo llegamos a conocer al Señor. En Mosías, si no me equivoco, está la pregunta, ¿cómo puede un hombre conocer al amo a quien nunca ha servido? ¿Cómo nosotros vamos a prepararnos para esperar al Señor, para preparar a los santos, al mundo, a mis vecinos, a mi familia, para la segunda venida, si yo mismo no conozco al Señor, no conozco su carácter, no sé qué haría si estuviese en las pruebas y dificultades o tentaciones que yo estoy pasando hoy? En el templo, hermanos, llegamos a conocer al Señor. Y la única manera de que nosotros podamos ser protegidos espiritual, emocional y temporalmente, como él lo menciona, es recibiendo previamente las bendiciones del templo. No es algo aislado. Para mí es muy claro de que primero él me da la solución y después me da la advertencia. Y la advertencia me la da a través de dos historias. No es lo mismo decir, vas a tener pruebas difíciles en tu vida donde vas a llorar, vas a estar solo, te vas a ver en peligros trágicos y tú vas a quedar casi que en shock. A decir, yo tuve una experiencia donde unos delincuentes o malvados pusieron una pistola en mi cabeza, pero la pistola no se disparó y en ese momento mi esposa y yo tuvimos paz. O decir, mi esposa, mientras estábamos en casa, ella fallece. Ninguno de mis hijos respondió el teléfono. Me encontré solo. Aunque lloré, fui consolado y pude sobrellevar las cargas. Hermanos, las historias que cuentan las autoridades generales, en este caso el profeta, no son casualidades, son advertencias para ocasiones futuras. Pero es interesante, bajo mi punto de vista, que previo a estas experiencias, el templo cumple un papel fundamental para prepararnos ante estas futuras experiencias. Víctor y Salvador. Fíjate, Carlos, hay un punto que a mí me resulta muy, muy interesante en esto. Antes de mencionarlo, porque vino a mi mente ahorita que los estaba escuchando, especialmente a ti, Víctor, quisiera leer un par de comentarios. La hermana Belinda cita Doctrina y Convenios 97:16, dice, sí, y mi presencia estará allí. Los de corazón puro que allí entren verán a Dios. Sí, es una promesa interesante que tiene respaldo en lo que está diciendo ahorita el presidente Nelson o viceversa. Ahora, antes de citar la escritura relacionada que también tengo yo, hermana Belinda, el hermano Michael Torres dice, creo que somos tan diferentes que no podemos establecer qué es regular y qué no, a pesar de que vivamos a 10 minutos del templo. Una de las cosas que
las autoridades de la iglesia han tenido mucho cuidado es no fijar parámetros fijos de asistencia al templo. La regularidad, desde luego que tiene muchos matices y no es nuestra intención, Michael, fijar cargas o establecer culpas que nadie tendría por qué llevar. No, tienes toda la razón, porque hay cuestiones de no solo de cercanía al templo, sino también algún tipo de enfermedad, algún pariente con una enfermedad, la transportación o incluso la economía misma, ¿no? No todos tenemos los mismos recursos para poder trasladarnos hasta el templo. Hay muchas formas y medios, diría por ahí en el libro de Mormón, ¿no? Decía Jacob, no hay muchas maneras de pecar. Bueno, hay muchas maneras y hay muchos matices en los cuales que influyen en la regularidad del templo. Cada quien lo sabe, ¿no? Y Víctor, me parece que este es un compromiso personal con el Señor que cada uno adquiere de acuerdo con sus propias circunstancias y uno sabe bien hasta qué punto está siendo regular y no, de acuerdo con las particularidades de cada uno. Salvador, no es lo mismo, y me parece que ahí se puede prestar a confusión, no es lo mismo regularidad que frecuencia. Ciertamente no podemos establecer una frecuencia o la frecuencia de asistencia al templo para que cada quien puede ser diferente. La regularidad es que una vez que tú estableces, y yo lo ponía como una meta, pero que de acuerdo a tus circunstancias, tú dices, a mí me va bien ir una vez al mes. No es gravoso para mí económicamente, tengo el tiempo para hacerlo y la distancia me lo permite. Entonces, yo establezco esa meta. ¿Qué significa ser regular? Entonces, ahí está la frecuencia, ¿no? Una vez al mes. Y eso sí depende de las circunstancias de cada quien. Pero la regularidad es que una vez que yo estoy seguro que para mí no es gravoso o me es posible, debido a mis circunstancias, asistir una vez al mes, que realmente lo haga. Esa es la regularidad. Y me parece que esta regularidad tiene bastante relevancia y por eso lo menciona el presidente Nelson y lo hemos escuchado en otros discursos también acerca de asistir regularmente al templo. Insisto, no tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con la consistencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque una vez que nosotros, de acuerdo a todas estas circunstancias, establecimos esa meta y la cumplimos de manera regular, significa que estamos poniendo como prioridad al Señor, a su casa y a lo que nosotros podemos aprender allí. Entonces, estamos estableciendo una prioridad, porque va a pasar que vengan distracciones o va a pasar que vengan situaciones que pase por mi mente, bueno, este mes no voy, supongamos que la frecuencia fuera una vez al mes. Este mes no voy porque, y podemos justificar cualquier situación. Entonces ahí estamos dejando de ser regulares. Y al siguiente mes, no, pues este mes tampoco porque me siento un poquito mal, estoy un poquito resfriado. Entonces, no sé si me explico, ahí estamos dejando de ser regulares y una posible causa que a mí se me viene a la mente y puede haber otras, es que realmente no le estamos dando esa prioridad. Entonces, ahí hago la distinción entre frecuencia y regularidad. Y me parece que el Señor valora la regularidad, no tanto la frecuencia. Micro. Perdón, muchas gracias, Víctor. Dicho esto y aclarado el punto, me parece menos importante la forma, que es la regularidad, que el fondo. Que el fondo tiene que ver con las promesas que se están haciendo implícitas y explícitas, como señalaba ahorita Víctor, en torno a la casa del Señor, ¿no? Recordemos el contexto. La invitación del profeta es que hiciéramos, ahora que este era el momento de que hiciéramos del discipulado nuestra máxima prioridad. Y dijo que estamos en un mundo lleno de distracciones vertiginosas. Entonces, en ese contexto, él pregunta, bueno, ¿cómo podemos hacer del templo nuestra máxima prioridad? Y ahí, más bien, ¿cómo podemos hacer de nuestro discipulado nuestra máxima prioridad? Y ahí es donde él comienza a hablar sobre el templo y habla de estas promesas implícitas y explícitas, y habla de ver al Señor. Y ya ustedes han puntualizado el punto, y la hermana Belinda también citó una escritura. Mientras los escuchaba, vino a mi mente también esta escritura que está en Doctrina y Convenios, y déjame la coloco, Doctrina y Convenios 93, versículo 1, que dice, de cierto así dice el Señor,
acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Repito este último punto. Verá mi faz y sabrá que yo soy. O sea, la voluntad del Señor es que podamos reconocerle, sentirlo, escucharlo. Esa es la voluntad del Señor, que aprendamos a estar en su presencia y que nos acostumbremos a estar en su presencia. Pero para ello requiere ciertas, o establece ciertas condiciones y requiere ciertos requisitos. La lista que viene ahí, desechar pecados. Y al desechar pecados vamos a Él, invocamos su nombre, obedecemos su voz, guardamos sus mandamientos. Entonces, todos estos nos van poniendo en una posición tal que estamos en condiciones de reconocer al Salvador y al ir al templo, pues, ¿qué representa el templo? Avanzamos, en algunos templos no avanzan, pero al menos en el que yo asisto sí avanzamos de cuarto y simbólicamente en los otros también de un grado de gloria a otro conforme vamos recibiendo leyes y convenios. Entonces, hasta llegar al punto final, que el cuarto celestial precisamente representa entrar en la presencia del Señor. Entonces, nos vamos acostumbrando a entrar en su presencia y a permanecer ahí, y no quedarnos 2 minutos en el cuarto celestial. Nos vamos acostumbrando a estar con el Señor, nos vamos acostumbrando a estar en su presencia. Y en esa medida lo vamos reconociendo a Él. Y hay algo que me gusta de lo que dice el presidente Nelson, Carlos, que dice, sentirán su misericordia. Salvador, ¿sabes qué? Algo interesante, porque la escritura que mencionaste termina con la frase yo soy, sabrán que yo soy. Soy. El mensaje del presidente del quórum de los 12 apóstoles del Elder Holland se llama yo soy. Y en ese mensaje él habla de que debemos conocer al Señor y ser leales a Él. Que aún los soldados que fueron a prenderlos, Víctor, cayeron de rodillas cuando Él dio un paso adelante en defensa de sus discípulos y dijo, yo soy a quien buscáis. Y ahí cayeron desarmados. Cuando se menciona en la escritura que leyó Salvador que veremos su faz, no nos sintamos desanimados ni estafados, porque Salvador nos vendió aquí que si somos fieles vamos a ver la faz del Señor. No, hermano. Previamente, al inicio de este mensaje, hablamos de que, o leímos una pregunta que hizo el presidente Nelson. Estamos viendo lo que está aconteciendo ahorita, la majestuosidad de este momento. Estamos viendo. Si no estamos viendo la faz del Señor, no se preocupen. Al menos están viendo su mano guiando sus vidas a pesar del dolor, a pesar de la soledad, a pesar del desempleo, a pesar de la muerte de un cónyuge o de un hijo, a pesar de la infidelidad de un cónyuge. A pesar de todo eso, están viendo no la faz del Señor, pero la mano del Señor o los milagros en su vida. Si eso está ocurriendo, hermanos, entonces eso es consecuencia de su asistencia regular al templo y del vivir los convenios. Y de esa manera, Salvador, es que yo puedo interpretar la gran escritura que tú has leído. Gracias, Carlos. Voy a leer algunos comentarios. Dice el hermano Lucas, el cuarto celestial es el único conducto directo al Señor y al Padre. El enemigo no puede entrar allí. Irma Esther dice, no nos queremos venir cuando vamos, lloramos cuando nos venimos. Qué gran sentimiento. Bien, Víctor, en este punto, ¿quieres agregar algo más? Nada más. Sin palabra, Víctor. ¿Qué les parece si abordamos lo correspondiente a la pregunta? La pregunta más crucial a cada uno, la pregunta que cada uno de nosotros debe de responder, que sería la más crucial, es ¿a quién o a qué daré mi vida? Y ahí el presidente Nelson recalca que la decisión más importante que él tomó fue la de seguir a Jesucristo y que eso ha hecho la diferencia en su vida.
y que en consecuencia el resto de las decisiones que él ha tomado han sido más fáciles. Víctor, Carlos y la audiencia que ahora nos está viendo, ¿por qué esa pregunta está tan trascendental? Repito la pregunta, ¿a quién o a qué daré mi vida? Es más, pregunto ahora, ¿a quién o a qué se la estamos dando? Víctor. Fíjate que dice el presidente Nelson que es la pregunta más crucial que debemos hacernos. Lo dice alguien de 100 años de edad y lo dice alguien que tiene cierta experiencia en la vida y como apóstol. No recuerdo cuántos años tiene como apóstol, pero casi 40 creo. Él está diciendo, está afirmando que la pregunta más crucial que podemos hacernos o que debemos de respondernos, no que podemos hacernos, que debemos de respondernos es ¿a quién o a qué daré mi vida? Porque en la medida que reconozcamos o que podamos responder esta pregunta, vamos a poder reconocer realmente en qué estamos enfocados. Si estamos enfocados en alguna de esas distracciones vertiginosas de la que él hablaba previamente, o si realmente estamos enfocados en dar nuestra vida al Señor, que eso es a lo que deberíamos de aspirar como santos de los últimos días. Entonces, ¿por qué es importante que reflexionemos en esto? Porque es importante que sinceramente cada uno de nosotros responda a esta pregunta, porque eso nos da un norte, eso es una brújula para nosotros. Y si la respuesta no está clara para nosotros, o si la respuesta es algo diferente a Jesucristo, a los convenios que he hecho, a ganarme la exaltación, si cualquier respuesta que demos es diferente o muy diferente a esto, entonces es un buen momento de hacer un alto en nuestra vida y de restablecer nuestras prioridades, que es parte de lo que él nos invita a hacer en este mensaje. Sí, sabes, Salvador, con respecto a esta gran pregunta, me causa mucha impresión que el presidente Nelson ha hablado con mucho énfasis. Es decir, a mí me encantan sus mensajes y sus declaraciones, sus afirmaciones, porque dice, este es el momento. Punto. No te dice, puedes hacerlo mañana, prepárense, viene más adelante. No, es este el momento. Y luego dice, ¿a quién o a qué daré? Es decir, daré hoy mi vida. Hermanos, si ustedes hoy pueden responder esa pregunta de manera afirmativa diciendo que a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el resto de los mandamientos y de los convenios va a ser más fácil para ustedes responderlo. Si usted hoy dice, ¿a quién daré mi vida? Y usted dice Jesucristo, bien, entonces pagar el diezmo es fácil, porque ya usted tomó la decisión. Guardar la palabra de sabiduría o el día de reposo es fácil. Ministrar es fácil, cumplir con el llamamiento es fácil, y todo lo demás no hay que darle mucha vuelta a la cabeza, porque ya hoy ustedes tomaron la decisión. Si la respuesta todavía no tiene, si la respuesta a esta pregunta todavía no está clara para ustedes, entonces debemos irnos un poco más atrás. A esa declaración cuando el presidente Nelson dijo, se está acabando el tiempo, pero previamente dijo, aquellos que hoy no tienen un testimonio y aquellos que hoy se han alejado de la iglesia, a estos dos grupos de personas, entonces hagan el esfuerzo ahora. Se está acabando el tiempo. Si ustedes hoy no saben responder a quién o a qué darán su vida, entonces deben hacer el esfuerzo espiritual ahora, porque ahora es el momento de buscar esa respuesta. Y nuestro deseo y nuestra intención a través de este programa es que la respuesta siempre sea Jesucristo. Gracias, Carlos. Al meditar en el asunto, vino a mi mente un discurso viejo del elder Neil Maxwell, absorbidos en la voluntad del Padre. Muy viejo, entonces. Uf, buenísimo. Mi top, este está en mi top 10, top 10 está. Déjame, voy a citar 2 o 3 frases de este discurso.
Bien. Ahorita lo busqué rápido en Google y bueno, fíjate lo que dice. Porque la pregunta es, la reitero, ¿no? ¿A quién o a qué daré mi vida? El Sí. elder Neil Maxwell enseñó en aquella ocasión en el 95. La voluntad es exclusivamente del individuo y Dios no tratará de dominarla ni de forzarla. Más adelante señala, hay muchos de nosotros que nos privamos de llegar al punto de la consagración porque caemos en el error de creer que si dejamos que nuestra voluntad quede absorbida en la voluntad del Padre, perderemos la individualidad. Lo que en realidad nos preocupa no es renunciar al yo, sino a las aspiraciones egoístas como la posición económica o social, el tiempo, el reconocimiento y las posesiones. Lo que Él nos pide es que perdamos al viejo yo para encontrar al nuevo. No es cuestión de perder la identidad, sino de hallar la verdadera. Y luego cita un par de escrituras, Juan 5:19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y luego dice, 3 Nefi 11:11, me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas. Y aquí yo abono, ¿no? Cuando Jesucristo dijo, yo no vine a hacer la voluntad, no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, responder a esta pregunta tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con nuestra individualidad. ¿A qué le estamos dando prioridad y a qué le estoy entregando mi vida? Tiene que ver con la voluntad que yo tengo para las aspiraciones. El elder Neil Maxwell habla de aspiraciones sociales, económicas, posesiones, reconocimiento. Bueno, ¿son estas nuestra prioridad? ¿O le estoy entregando mi alma entera al Señor Jesucristo? ¿O estoy haciendo la voluntad del Padre? Porque si Jesucristo es nuestro ejemplo y nuestro ejemplo no vino a ser sin su voluntad, no vino a entregarle su vida a las cosas del mundo, sino vino a entregarle su vida a la voluntad del Padre, pues entonces Él es el camino, la verdad y la vida para todo, incluso para esto. Entonces, de ahí que esta sea una pregunta del alma que cada uno de nosotros debe de reflexionar y que sin duda marca un parangón importante en la preparación que cada uno de nosotros estamos teniendo para el día del Señor. En Sí. este punto, Carlos, Víctor, ¿quisieran agregar algo? Sabes, Salvador, me picaste con esas declaraciones porque dentro del mismo mensaje, el elder Maxwell dice que la sumisión de nuestra voluntad es la única cosa exclusivamente personal que tenemos para colocar sobre el altar de Dios. Todo lo demás que le damos, entre comillas, es en realidad lo que Él nos ha dado o prestado a nosotros. Entonces, cuando hablamos de que debemos amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza, eh, en verdad, es nuestra voluntad, es lo único, como dijo Salvador, que nosotros podemos colocar sobre el altar, hermano. Para responder esta pregunta, netamente hablando del albedrío moral que tenemos, podemos irnos también a lo que recientemente dijo el elder Wegner, ¿no? Cómo en la actualidad Satanás está tratando de engañarnos y por eso se ha hecho tan indispensable para nosotros en la actualidad ver las cosas como realmente son. Hablando de esto, entonces, es interesante cómo la respuesta a esta pregunta tiene que ver exclusivamente con la voluntad, Salvador. Bien, gracias, Carlos. Entonces, vamos al siguiente punto. Quito esta pregunta de la pantalla y ya no recuerdo cómo quitarla. Es un banner, aquí está. Creo que ahí la voy a quitar. Sí, ahí estamos. El siguiente punto del discurso, Víctor, es cuando el presidente Nelson comienza a hablar sobre estas dos experiencias con su esposa, su primera esposa, Dancel, cuando ella falleció, luego la experiencia con su segunda esposa, Wendy, cuando fueron encañonados y la paz que pudo él llegar a sentir en ambos momentos, y a partir de ahí entonces él se centra en la fortaleza que puede provenir del Salvador, en la paz que él nos brinda en medio del caos y la promesa que él nos hace.
¿Quieres mencionar algo al respecto, Víctor? Sí, de hecho, Carlos mencionó una de las, digamos, bendiciones que el presidente Nelson testifica que ha tenido derivado de haber tomado una decisión de seguir a Jesucristo a temprana edad. La primera es esa, ¿no? Que mencionaba Carlos, que hace que otras decisiones sean más fáciles, pero las siguientes dos también son relevantes y tienen que ver con esas dos historias que él comenta a continuación. Dice una de ellas, esa decisión me ha dado propósito y dirección. Fíjate lo interesante de esta parte, ¿no? ¿Cuánta gente no hay perdida o quizá nosotros mismos en algunos momentos nos hemos sentido perdidos, sin propósito o sin dirección? Y quizás no ha sido, si nos hemos sentido así o si nos sentimos así en este momento, quizá nuestro compromiso de seguir al Salvador no ha sido tan fuerte. Esa es una impresión que puedo tener, ¿no? Discúlpenme si estoy exagerando, pero esa es una impresión que tengo. Y la tercera cosa, como bendición, resultado de decidir seguir a Jesucristo, él dice, me ha ayudado a superar las tormentas de la vida. Tormentas que definitivamente vienen algunos más fuertes que a otros y algunos con más regularidad que a otros. De la regularidad. Hay algunos que están enrachados, Víctor. Sí, algunos que son muy regulares al recibir tormentas. Sin embargo, la promesa o el testimonio de él es que esa decisión de haber decidido, valga la redundancia, seguir a Jesucristo, entonces lo fortalece o le ayuda en estas tormentas de la vida. Entonces, solamente quería resaltar que son estas tres partes, ¿no? O las bendiciones que él comparte y que me parece que podemos extrapolar a nuestras propias vidas. Ahora, Carlos, yo quiero, porque a ti también te encanta hablar de este tema, después de que el presidente Nelson hace esta invitación de leer la sección 109, viene el discurso de Elder Bowen de la conferencia general pasada sobre ángeles, la ayuda de ángeles, el discurso de esta conferencia general del Elder Holland, donde habla de ángeles, de la hermana Emily Freeman, también habla de ángeles. Aquí el presidente Nelson cita esta escritura de Doctrina y Convenios, es el pie de página número 13. Y aquí en esta, el Señor nos dice justamente esto, ¿no? Déjame te digo la referencia exacta, Doctrina y Convenios 84-88, que dice, y a quienes os reciban, y aquí le está hablando a aquellos que salen a predicar su evangelio y a establecer su reino, dice, yo estaré, ahí estaré yo también, porque iré adelante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y estaré a vuestra siniestra. Y mi espíritu estará en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Este énfasis, Carlos, que se ha venido dando en las últimas dos conferencias generales sobre la presencia de ángeles y la forma en que podemos ser fortalecidos por ellos, resulta por demás interesante ante los momentos que estamos viviendo y los que se avecinan. Sí, Salvador, yo creo que tuve alguna oportunidad, compartirte algunas experiencias, pero yo voy a compartir algo que de manera general, solamente a modo de información. Quizás no aporta mucho, pero es interesante porque yo hice ese ejercicio. En este mensaje, hermanos, ustedes van a encontrar cómo la palabra ustedes se menciona 14 veces. Es decir, el presidente Nelson lo que está diciendo en este momento, todo lo que está diciendo es, todo esto que está ocurriendo es para que ustedes puedan darse cuenta, puedan esforzarse, puedan recibir las bendiciones. Y nos menciona muchas veces, ustedes, ustedes, ustedes. Efectivamente, para aquellas personas que están atentos con las señales de la segunda venida, se pueden dar cuenta que ya los momentos difíciles que han sido profetizados ya llegaron, ya están aquí. Y es para nosotros indispensable recordar, Salvador, que no estamos solos, que ángeles nos sostienen. Salvador, tú no estás solo en tu lucha, en tus desafíos individuales, con el empleo, con la familia y todos los desafíos que tienes. Víctor igualmente, ni en su trabajo, ni en su llamamiento, ni con las personas que se acercan a veces con espíritu de contención.
Igualmente yo no estoy solo en mis desafíos individuales, ni ninguno de los más de 660 personas, hermanos, que están conectados aquí. Y eso es como que si a mí me agarraran por la solapa el profeta y me dijera, no están solos, ustedes no están solos, viene caos, viene angustia, viene soledad, el desánimo va a tocar su puerta, pero no están solos. Sigan adelante, yo voy a estar con ustedes. Y este énfasis es simplemente una recordación de lo que nosotros hemos recibido en el templo. Por eso, Él nos invita a que lo hagamos con mayor regularidad. Pero efectivamente, hermanos, esto es una preparación para lo que viene. Esto no es místico, los ángeles del Apocalipsis, es Hollywood. No, 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 hermano. Es real. Es la vida real. Y este es el momento en el que debemos prepararnos. No estamos siendo alarmistas, estamos simplemente analizando las palabras proféticas que el Señor nos está dando. Oye, Víctor, ¿será que esta presencia y fortaleza de los ángeles serán una de esas mayores manifestaciones y milagros que el Señor, que el presidente Nelson prometió o que dijo que los santos verían antes de la segunda venida del Señor? No tengo duda, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Me parece que sí, me parece que sí, Salvador. Me parece que estas manifestaciones, así como las vimos hace 2000 años, bueno, no las vimos, las vieron hace 2000 años, este tipo de manifestaciones y visitas de ángeles, me parece que serán con mayor frecuencia cada vez. No significa que yo voy a ver ángeles todos los días, pero sí vamos a conocer de estas experiencias con nuestros amigos, en otras partes del mundo en donde está creciendo la iglesia, en partes del mundo donde hay persecución en contra de los santos, en partes del mundo donde hay guerras. Me parece que va a haber estas manifestaciones cada vez mayores y no tengo duda de eso. Bien, pues entonces ahí está esta promesa profética que ya estaba en las Escrituras. Desde los albores de la restauración, cuando José recibió esta promesa, pero el énfasis renovado que se está haciendo en últimas fechas nos llama especialmente la atención. Desde esta invitación de este discurso, ¿no? De las llaves del sacerdocio, no recuerdo el título exacto, Carlos, a ver si lo tienes, donde justamente el presidente Nelson nos ayuda, regocijémonos en las Sí, llaves del regocijémonos. sacerdocio. ¿Sí? Sí. Nos hace esta invitación a leer la sección 109. Entonces, aquí, si te ha pasado un poquito inadvertido este tema, te invitamos a que leas este discurso del presidente Nelson de la Conferencia General de abril, y ahí hace esta invitación a leer la sección 109 y ve y hazla. Ve y léela, y ve y estudiala, y veramos cómo es que ahí el Señor nos promete que saldremos del templo con este tipo de protección. Bien, Salvador, dicho, sí, adelante, Carlos. solamente para ya pasar al siguiente tema. Todo lo que está en la escritura, en las escrituras, es para que nosotros entendamos cómo vamos a vivir este tiempo. Es decir, todas las cosas del pasado que han ocurrido en dispensaciones y siglos anteriores van a ser el reflejo de lo que vamos a vivir ahora. Es decir, lo que estamos viviendo ahora es el reflejo de todo lo que está viviendo el pasado. Y la preservación por ángeles es algo que ocurrió en el pasado, entre los nefitas, lamanitas, Nefi, muchos profetas, el pueblo de Israel igualmente fue preservado. ¿Por qué nosotros debemos poner en duda el hecho de que vamos a ser preservados? No lo he leído ni lo están afirmando, pero es para que nosotros analicemos. De la misma manera como el pueblo de Israel fue preservado, en la actualidad nosotros también lo vamos a hacer. Sí. Y esto, pensar en esto, Carlos, es maravilloso. Sí. Gracias. Y recordemos, perdón, la escritura a la que yo hacía referencia en Apocalipsis antes, ¿no? De los que son llamados y elegidos y fieles. Fieles. Y mi testimonio es que el Señor necesita preservar a esos fieles. Y entonces, Correcto, para claro. que esto pueda suceder ante guerras, tormentas, terremotos, etcétera, 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 tendrá que haber ángeles protegiendo a estos fieles. Mira, Víctor, ahora que tú lo mencionas, el Elder Wilcox, en alguna oportunidad fue reciente, hizo una pregunta. ¿Ustedes se imaginan que el día de mañana se bautice 1 millón de personas?
Tendríamos los suficientes obispos, presidente de la Sociedad de Socorro, presidentes de quórum de mujeres y de hombres jóvenes, líderes, para recibir a 1 millón de bautismos mañana. Ahora imagínense, tendríamos la capacidad de la iglesia para recibir 20 millones en un solo día. La respuesta es no. Pero esos días vienen. Es la interpretación que yo le doy. Esos días vienen. Y por eso muchos santos deben ser, como dice Víctor, preservados. Porque no podemos ser arrasados todos y quién va a trabajar en la obra del Señor. No tiene sentido. Así es.